Bien, momento ahora de recibir a tu entrevistado esta jornada de hoy, de este viernes de nostalgia. Aquí en la mesa de 8M recibimos al subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala. ¿Cómo le va? Muy bien. Hola, Bienvenido. buen día. Gracias por invitarme. ¿Cuál es Muchas su gracias. nostalgia musical? Qué difícil, porque hay mucho. Claro. Hemos bebido tanto y hemos bailado tanto. A ver, yo mencionaría, por mencionar algo, a Roxette. ¿no? Sí, Que lo sí. bailamos mucho todos nosotros, los que somos de nuestra generación. Yo soy más Totalmente. grande que ustedes, pero... Totalmente. y que lo fui a ver, recuerdo, con mi señora al velódromo, vino un par de veces. Bueno, por mencionar algo. Sí. Hay muchos recuerdos, Sí, sí. está bien. Ahí. Bueno, ahí lo estamos Lo escuchando. estamos escuchando, ¿no? Abdala, Sí. en la tarde de ayer el presidente de la República, sobre el mediodía, recibió a varios ministros para coordinar de lo que será de ahora en más la puesta en marcha de esta ley de internación compulsiva que empieza a regir a partir del domingo y que involucra a varios ministerios. Uno de ellos es el Ministerio del Interior. ¿Qué rol exacto va a cumplir la cartera? El rol del Ministerio del Interior en esto es el rol que tradicionalmente ha cumplido, que es el de ser auxiliar de los ministerios y de las áreas que lideran este proceso que tiene que ver con atender la situación de las personas que se encuentran en condición de calle, particularmente el MIDES, Salud Pública en lo que respecta a la certificación en cuanto al riesgo que al que estas personas están sometidas, cuando de acuerdo a la ley vigente, la ley histórica, mejor dicho, la primera ley, la del año 2011, en función de estar a la intemperie, corrían riesgos desde el punto de vista de su supervivencia inclusive, y ahora se agrega esta condición de la internación compulsiva asociada a la situación o a la condición de las adicciones, de los temas vinculados con la salud mental. Pero el Ministerio, repito, interviene en términos de respaldar la actuación del Ministerio, de la Intendencia, de los gobiernos departamentales que también tienen competencia en esta materia y coordinan con el Gobierno Nacional, lo venían haciendo antes. Ahora se agrega esta condición, repito, de la internación imperativa, cuando naturalmente el médico certifica que efectivamente hay una situación de adicción que está condicionando o pesando sobre la situación ¿Pero de esa solo persona. si piden apoyo o siempre van a estar asistiendo? No, el Ministerio asiste siempre, porque esto, en realidad esta es una fase nueva de algo que bueno, de una situación a la que todos asistimos, que a todos nos preocupa, que es histórica, que desde hace muchos años se arrastra y convivimos con ella en Montevideo y también en algunas ciudades del interior, y que, bueno, ha habido distintos ensayos o respuestas desde el punto de vista legal. Repito, yo era legislador cuando se votó aquella primera ley del año 2011 que ya preveía la posibilidad, en ese caso, de la conducción a un refugio de estas personas, cuando también mediara un certificado médico que constatara la situación de riesgo para la salud o para la Ahora, ¿hay supervivencia. espalda para dar respuesta? Porque, o sea, a ver, convengamos que gran parte de la gente que está en situación de calle, no manejo exactamente los datos precisos, tiene problemas de adicciones, por lo menos al alcohol o la enorme mayoría. Eso está censado, Pero ¿hay inclusive. espalda para dar respuesta ahora en internación con personas con ese problema de salud? Porque convengamos que la salud mental y las adicciones es un debe de hace muchísimos años, que se sigue todavía trabajando, pero que no ha resuelto el problema. ¿Y a dónde van? A ver, yo no estuve ayer en la reunión en Torre Ejecutiva, asistió en representación del Ministerio el ministro Martinelli, el director de Convivencia, Matías Terra, pero estuve, por supuesto, atento a lo que allí transcurrió y, por supuesto, escuché a los ministros cuando declararon a la salida, y el ministro Sciarra, el ministro de Desarrollo Social, fue muy enfático y muy elocuente en cuanto a que no es que de esto tengamos que esperar soluciones mágicas o que este tema se revierta o se solucione de un día para el otro. Este es un instrumento nuevo y en todo caso se agrega a lo que ya se venía haciendo antes. Y él mismo lo decía, tenemos que ser muy cautos y hay un proceso gradual que hay que cumplir en función del cual los resultados se irán viendo también gradualmente. Creo que en esto tenemos que administrar las expectativas, si se quiere, con la debida prudencia, porque es un tema, repito, que tiene complejidades y que, como decías tú muy bien, Daniel, que fundamentalmente está asociado al tema de la salud mental y de las adicciones, porque los censos que el Ministerio de Desarrollo Social a este respecto ha venido realizando históricamente, y se hizo uno recientemente, si mal no recuerdo, el año pasado. Que ha ido en aumento, ¿no? Que ha ido aumentando sostenidamente. Sí, y fundamentalmente por la incidencia y por el impacto del consumo problemático. Hablando de personas en situación de calle, ayer circuló en las redes sociales, me imagino que usted lo vio, un video de un operativo policial con un señor que está viviendo en situación de calle. Si le parece, lo estamos viendo
en imágenes, ¿qué fue lo que sucedió ahí, Abdala? Mucha gente de la zona decía, bueno, la cantidad de efectivos policiales para el traslado de una persona en situación de calle, hubo una denuncia previa. ¿Qué información hay al respecto sobre esta situación específica de ayer? A ver, yo tuve información con relación a esto al final de la jornada. El dato concreto que tengo es que se dio una situación formalmente de desacato, de resistencia por parte de esta persona. Son temas de gran complejidad, estos donde claramente hay que armonizar por lo menos dos cosas, ¿no? O dos miradas o dos perspectivas. Un tema social, que sin duda hay detrás de estas situaciones, de estas personas que están en condición de calle, que tiene que ver con todo lo que veníamos comentando antes. Y por otro lado, una situación, si se quiere, por lo menos desde el punto de vista jurídico formal, de ilegalidad. La ocupación del espacio público es ilegal en el Uruguay. Y no porque lo haya declarado o decretado el actual gobierno, que quede claro, la ley de faltas fue aprobada en el periodo pasado, mejor dicho, en el gobierno del presidente Mujica, según yo recuerdo, porque yo también era legislador. Sí. Y allí se tipificó como falta, que la falta es un ilícito penal, digámoslo formalmente. Entonces, para el Estado, el enorme desafío es combinar las dos cosas, el derecho a la salud, porque esa persona tiene derecho a la salud, y el Estado tiene que velar por la salud y por la integridad de esas personas como la de todas las personas, pero por otro lado, naturalmente, hacer cumplir la ley. Está bien, lo que llamó la atención fue la cantidad de policías. Bueno, está bien, pero precisamente cuando hay situaciones que en todo caso representan una resistencia a la autoridad o una actitud de desacato, bueno, es imprevisible en qué puede derivar esa situación y es natural que la policía actúe y pida refuerzo. Es decir, no es lo habitual, porque permanentemente la policía está interviniendo con la Intendencia y con el MIDES en situaciones de, digamos, de persuadir a las personas que están ocupando el espacio público para que lo dejen. Se va a pedir a la Intendencia una reunión con justamente para que cumpla con la ley de faltas a la Intendencia, sí. ¿no? Se está gestionando una reunión justamente en ese sentido. Por supuesto, la Intendencia es un actor relevante en todo esto, porque tiene competencia directa y de hecho coordina con el Ministerio del Interior en forma habitual. El Frente Amplio hizo un pedido de informes, ¿no? Para justamente que el Ministerio explique esta situación. Sí, está muy bien, están en su legítimo derecho. Pero reitero, la información que yo tengo es que se configuró una situación de esas características. Esto fue puesto en conocimiento del fiscal o de la fiscal competente o de turno, que claramente constató esta situación y no constató ningún abuso ni circunstancia irregular de parte de la policía. Lo que tengo entendido, el señor ya volvió al lugar. Bueno, ayer fue, ¿no? A la seccional, lo trasladaron a la seccional, luego de una hora volvió al mismo lugar. Era un señor, por lo que pude saber, que estuvo en varios refugios, que al final, por decisión de él, no quiere ir a un refugio, pero sí, pero en realidad volvió al mismo lugar. Bueno, y sabemos que esa es otra característica. Claro. Y la resistencia que muchas veces se da a asistir a los refugios. Es toda una cuestión, ¿no? Compleja, sí. que bueno, que no es nueva, como todos sabemos, pero que tenemos que asumirla en toda su dimensión y, por supuesto, no mirar para el costado. Y yo creo que el Gobierno Nacional lo que está haciendo precisamente es eso. Ayer tuvimos una constatación de este temperamento cuando el propio Presidente de la República convoca a los ministros competentes para avanzar en el cumplimiento de una ley que se promovió y que se aprobó por parte del Parlamento. Sí, la eterna discusión sobre si vivir en la calle es o no un derecho. ¿Cómo se capacita? Es que no lo es, no lo es. Por eso. La ley lo declara claramente, específicamente y con absoluta elocuencia que es un ilícito. Sí, aparte son personas, está de más decir que son personas que están en un estado de vulnerabilidad. ¿Cómo se capacita a los efectivos policiales? Que sea un ilícito, que sea una ilegalidad, no quiere decir, por supuesto, que asumamos con relación a esto una actitud de represión desmedida, porque esto se da en un contexto por eso. Que todos reconocemos como ¿no? tal, que todos reconocemos como tal. Y en ese sentido, por lo tanto, creo que la gran virtud que todo gobierno tiene que tener es la prudencia en cuanto a la armonización de derechos, en cuanto a contemplar situaciones o miradas diferentes que convergen en una misma realidad. Y yo creo que con ese tenor y con esa prudencia se ha actuado durante todo el tiempo y se debe seguir actuando. ¿Qué le falta a la ley? Porque, o sea, convengamos al ejemplo de esto que ocurrió, ¿no? La persona la trasladan y a las 24 horas o menos ya está de vuelta en el mismo lugar. Pongamos que alguna persona capaz que quede internada porque tiene algún problema de salud y hasta que no se resuelva no le van a dar el alta o capaz que se fuga, como muchas veces pasa. Y volvemos a la misma situación. O sea, a partir del domingo vamos a estar sacando gente de alguna manera que va a volver. ¿Hay, por ejemplo, refugio suficiente para albergar a todas estas personas? Bueno, ahí ya me estás llevando, Daniel, claro, ¿qué le falta a esto para que no? Porque si no va a ser
ir, buscar, llevar Está bien. y volver. Yo ir, eso, buscar, yo llevar eso y salir. los exhortaría ¿Qué le falta? para profundizar el tema y tener información más precisa. Hay que hablar con el Ministerio de Desarrollo Social, que además está permanentemente, tanto el ministro Sciarra como la directora Ausberg, informando con relación a todo esto. Me consta que ha habido una ampliación de la capacidad de los refugios muy significativa. Lo que pasa es que aquí el tema no es ni económico, ni presupuestal, ni de capacidad operativa. Social, todo eso está y fondo. se ha empleado y se ha invertido más. Claro. En el marco de una ampliación del gasto público social que se ha incrementado en este periodo de gobierno, digámoslo claramente. Ahora, con eso solo no alcanza, porque evidentemente aquí hay un tema asociado al temperamento, al comportamiento de las personas y a situaciones que tienen que ver con realidades de exclusión que no fueron generadas necesariamente por el Estado, mucho menos por el gobierno, pero que sin embargo son una característica de la sociedad. Y no es algo que nos pase a nosotros, es un fenómeno pasa moderno. en todo el mundo y esto Pasa en los viene de países larga más data. Viene de los larga países data. más ricos del mundo, Claro, como sí, todos sí. sabemos, ¿no? Abdala, le cambio de tema. Nos estamos despertando casi todos los días con homicidios, con allanamientos, con problemas entre vecinos. Hubo un gran operativo con allanamientos en Cerro Norte, donde ha crecido la violencia. Un operativo donde fueron detenidas unas 12 personas que luego fueron liberadas. ¿Qué evaluación se hace? ¿Hay un debe con los homicidios? Tenemos a Guido Manini Ríos que presentó medidas que por ahora el gobierno las estudia, no las estudia. Algunas, ayer escuchaba a Martinelli diciendo que se están llevando a cabo. ¿Cuál es la visión ante esta situación, más que nada de los homicidios que está pasando en Uruguay? Yo creo, Viviana, que hay una tarea de la policía que es muy eficaz y muy exitosa. Ustedes, en las noticias que dieron en Teledía, no sé si se llama, o Primera Hora, no sé cómo es exactamente el nombre del espacio inicial de noticias, dieron cuenta de dos operativos muy exitosos, uno en el barrio Reus, otro en el departamento de San José. Si analizamos la situación de la seguridad desde el lado de los delitos, de la tendencia claramente descendente de los principales delitos, rapiña, hurto, abigeato, y si analizamos también la labor policial y la situación de la seguridad desde el lado de la actuación policial y de los operativos y de los allanamientos, y de la actuación de la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y de las brigadas departamentales, advertiremos que hay un gran avance, un gran esfuerzo y una gran mejoría en cuanto a las condiciones generales en las que convivimos los uruguayos. Lo cual no quiere decir que no haya violencia en la sociedad, que eso también es una característica con la que conviven todas las sociedades modernas, porque hoy impera más violencia en este tiempo que estamos viviendo, y eso explica en buena medida el alto nivel de homicidios que tenemos en el Uruguay, donde sin embargo, digámoslo muy claramente también, se cortó la tendencia ascendente con la que se inició la actual administración. No estamos conformes con la situación, creo que evidentemente tenemos un nivel de homicidios muy alto. Ahora, eso no, que tengamos muchos homicidios en el Uruguay no es un tema del fracaso de la gestión policial, porque aquí no hay fracaso. En todo caso es una característica de la sociedad, porque los homicidios, en función de su origen, inclusive, esto se puede mostrar muy claramente. Crimen organizado, digamos. No, y no solo crimen organizado, disputas personales, violencia doméstica. Cuando hablamos contigo antes de venir a este programa, Viviana, estábamos con el tema de los datos de violencia doméstica que se han incrementado sensiblemente, y allí no hay nada que la policía pueda hacer en términos de prevención. Es decir, la sociedad está más violenta, las formas de violencia se diversifican, y por lo tanto la policía interviene cuando el daño ya está hecho y cuando la consecuencia letal y fatal ya aconteció. O sea, que no es necesaria una emergencia nacional como pide Manini de 120 días de hacer medidas especiales. Yo creo que estamos en un tiempo de campaña electoral y es lógico y está bien. Yo pertenezco al sistema político, lo integro, no solo no reniego de él, sino además me parece muy bueno que en tiempos electorales haya propuestas, planteos, diagnósticos, juicios de valor, iniciativas, me parece muy bien. Ahora, francamente, como subsecretario del Ministerio Pero del usted lo aduce a campaña electoral y no una necesidad del país de bajar y tener más presupuesto quizás para... Porque esta emergencia que habla Manini, quizás el mecanismo por el cual se puede tener más presupuesto para el Ministerio del Interior y actuar... Más presupuesto, ha habido un incremento muy significativo del presupuesto del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior el año pasado invirtió 1.500 millones de pesos en tecnología, en equipamiento, en nuevos móviles, en infraestructura, en un plan de inversiones que implicó, por ejemplo, a lo largo de los 5 años o de los 4 años y medio, la reapertura de más de 150 comisarías y subcomisarías a lo largo y ancho del país. Este año vamos a invertir más de 1.000 millones de pesos. La incorporación de tecnología que se ha dado en estos años es absolutamente histórica. El ministro de Defensa dijo que la frontera es un colador.
¿Qué tendría que hacer en la frontera para que no sea un colador, como lo que dijo? Bueno, se está actuando con el Ministerio de Defensa. Ha habido recientemente un ajuste en cuanto a la estrategia operativa que desarrollan allí coordinadamente ambos ministerios, los militares con la Policía Nacional, y se está actuando con mucha eficacia, particularmente en lo que tiene que ver precisamente con esa porosidad, digamos así, que tiene que ver con la frontera seca. Pero se está actuando en esa dirección, ¿no? Yo creo que la coordinación con las Fuerzas Armadas está capaz que hasta en su mejor momento. Más allá de lo que es el presupuesto que se ha aumentado, etcétera, ¿cuáles son las limitantes en el accionar hoy en día del Ministerio del Interior para intentar corregir estas cosas? Obviamente no nos podemos meter dentro de la casa a la gente para decir cómo tienen que actuar o cómo tienen que vincularse en el tema de, no sé, de violencia doméstica. ¿Qué limitantes hay? O sea, ¿qué es lo que estaría faltando para frenar con esta ola de homicidios, por ejemplo? Bueno, yo creo que el tema, capaz que lo que tenemos que avanzar, y no desde el Ministerio del Interior, desde la sociedad, es en asumir que la seguridad si vamos al caso, en todo caso es un proceso de carácter cultural que tenemos digamos que lo hemos iniciado, pero tenemos que avanzar en él. Es un tema que trasciende al propio Ministerio del Interior, es un tema que nos involucra absolutamente a todos. A nosotros nos parece necesario, sobre todo, avanzar en el camino del concepto que hemos definido como enfoque dual, que tiene que ver con asumir que el Ministerio del Interior tiene que garantizar la represión, la persuasión y la prevención del delito todos los días, y en eso todos los días estamos siendo mejores y más eficaces. Yo lo digo con absoluta convicción, y creo que esto se puede abonar con evidencia y con estadísticas y con datos concretos, pero al mismo tiempo, si nos vamos a las causas sociales más profundas, y repito, eso ya no es un tema de la policía, es un tema de la sociedad, bueno, difícilmente podamos revertir los fenómenos de violencia de los que hablábamos recién. Y allí, sin duda, el tema de las adicciones, el tema de la salud mental es un tema central. Hablando de eso... Pero por eso lo que creo que tenemos que asumir es que son temas del país. La política de seguridad está mucho mejor, la política criminal está mucho mejor. En la cumbre latinoamericana sobre seguridad, el ministro de Interior habló de la llegada, de la preocupación por la llegada del grupo criminal venezolano Tren de Aragua y del incremento del uso del fentanilo. ¿Qué quiere decir con este grupo criminal venezolano? ¿Qué características tiene y por qué la preocupación de que llegue a Uruguay? No, yo creo que esas expresiones hay que inscribirlas en una realidad que no podemos desconocer. Pero el fentanilo todos conocemos las consecuencias que trae. Los que saben dicen que no hay fentanilo en Uruguay y que las probabilidades de que pueda llegar a verlo son escasas o prácticamente nulas. Pero por fuera de eso, yo creo que esas expresiones hay que inscribirlas en una realidad que creo que todos tenemos que reconocer como tal, que es la circunstancia de que el crimen trasciende las fronteras, de que cuando hablamos de crimen organizado precisamente hablamos de crimen transfronterizo. Yo estuve recientemente en una cumbre similar a esta de ministros y viceministros en Chile, que inauguró el presidente Boric, y donde estuvimos prácticamente todos los países de América del Sur. Y todos enfrentamos la misma realidad desde el punto de vista del combate al narcotráfico en cuanto a la necesidad de cooperar entre nosotros y de llevar esto al terreno de la integración y del intercambio entre la policía y los estados y los gobiernos de los distintos países, porque es absolutamente inexorable que así sea. Es decir, la seguridad y la policía no puede concebirse, o la labor policial, como una labor que esté prácticamente encerrada en sí misma y que se limite a los límites del territorio nacional, porque evidentemente, el crimen transnacional y particularmente la lucha contra el lavado de activos es una lucha que concierne a la región y al mundo. Y desde ese punto de vista, todos los caminos y todos los mecanismos que podamos llegar a construir de intercambio y de cooperación son absolutamente inexorables en términos de compartir información, en términos de interactuar entre los distintos países, y por eso hay todo un desarrollo en estos ámbitos a escala regional y a escala internacional que es absolutamente indispensable. Y además las noticias que vemos dan miedo, nos recuerdan a las series de narcotraficantes. En este sentido, si se vota la habilitación para los allanamientos nocturnos, que hablando de campaña fue una fuerte campaña del Partido Nacional, ayudaría, el 70% de la población en las últimas encuestas dice que votaría a favor. ¿En qué cambiaría el panorama, sobre todo en este tipo de operativos que vemos? Yo creo que los allanamientos nocturnos son una cuestión de sentido común. Es decir, me parece que esta reforma constitucional debiera estar por fuera de cualquier discusión.
ideológica o condicionamiento político, partidario. Es decir, todos además en algún momento hemos estado de acuerdo con los allanamientos nocturnos, ¿no? Porque inclusive quienes hoy postulan el voto por el no, o en tal caso promueven reprobar esta reforma que se propone, particularmente la oposición, el Frente Amplio, claramente en el pasado, el presidente Mujica en su tiempo, las autoridades policiales de los gobiernos del Frente Amplio preconizaban la necesidad de que se pudiera allanar en la noche, que repito es de sentido común. Porque lo que habilita el allanamiento nocturno es que eventualmente un operativo que empezó durante el día, pero que no terminó y que es indispensable culminarlo en horas de la noche, se pueda culminar. Pasó hace poco en Cerro Norte, ¿no? Que tuvieron que detener. Bueno, no pudieron entrar a una pero por eso casa. yo estoy asistiendo bastante perplejo a algunas afirmaciones que uno escucha en medio La de este Llera, por intercambio. ejemplo, la Llera no está. Bueno, por ejemplo, no está de acuerdo. pero se ha pretendido asociar el tema de los allanamientos nocturnos al presunto riesgo que correría la policía si tuviera que allanar en la noche. Mucho más riesgo la policía corre hoy cuando no puede allanar en la noche, porque tiene que esperar a que se haga de día. Sí, en algún momento salió incluso de los niños que podían estar adentro de una casa y todo lo que implicaba violentar un domicilio, pero los niños hoy son usados de escudos cuando van a una puerta, a una boca de pasta base. Y niños, ¿no?, hay durante el día y hay también durante la noche. Y capaz que durante el día hay más que durante la noche, porque en todo caso hay niños que están en la calle, que están en la vereda. Y, es decir, no nos olvidemos además que aquí no se trata de postular esto para hacer un uso sistemático del instrumento. Nadie lo ha postulado como una solución mágica. Por ahí se ha dicho, para oponerse a esta iniciativa, no, los allanamientos no son una solución mágica. Y nadie dijo que lo fueran. En tal caso es un instrumento más, una posibilidad que, repito, somos prácticamente el único país, o uno de los 2 o 3 países que van quedando del mundo democrático que no cuentan con esta posibilidad. Y que digo algo más, como nos pasa hoy, los allanamientos, en todo caso, uno tiene que convencer primero al fiscal y después al juez. Y si el juez no Porque habilita sin la el habilitación del allanamiento, juez no se puede allanar. si no hay elementos suficientes para convencer al juez que hay un delincuente en determinado lugar y que se están cometiendo delitos y que se está fraccionando la droga o lo que fuere, bueno, el allanamiento seguramente no se habilitará. Tengo que ir cerrando. ¿Siguen las intervenciones en los barrios? Por supuesto, y esa es una característica, Viviana, de lo que yo considero es el éxito de esta política de seguridad, porque a veces la memoria, no digo que es selectiva, pero sí es corta o frágil, y no nos acordamos de los tiempos anteriores, cuando la policía, había zonas liberadas para la delincuencia, ¿no? Y la policía no entraba, o la policía retrocedía. Eso en Uruguay se terminó, entre otras cosas porque además tenemos una Guardia Republicana muy potente, a la cual se le han incorporado, por ejemplo, 4 blindados, que han sido fundamentales en la tarea de marcar la presencia del Estado en las zonas que por determinadas circunstancias son complejas, y por lo tanto los barrios donde el mapa de calor indica que la criminalidad ha aumentado están siendo intervenidos. No, como repito, que antes quedaban librados a la mano de Dios. Y tampoco se hacen aquellos operativos de saturación a la hora del informativo, como veíamos en el pasado, donde la policía entraba y salía, hacía algún allanamiento y después desaparecía. No, ahora en las zonas complejas hemos ido, nos hemos instalado, y hasta que no se alcance una situación de estabilidad y de equilibrio no nos retiramos. Gracias, Abdala, un placer recibirlo como A siempre. ustedes por invitarme, un placer.